Antes de entrar directamente a la resolución 38, quiero hacer que hagamos un poquito de memoria respecto de los principales cambios, porque han habido modificaciones de la ley de 40 horas que creo que es bueno que todos recordemos, ¿cierto? La ley de 40 horas tiene cinco grandes propósitos. En primer lugar, vino a reducir la jornada máxima de trabajo en nuestro país, en Chile, ¿cierto? De 45 a 40 horas. Está una rebaja progresiva y gradual, ¿cierto? Que se va a ir dando durante los próximos años. Incorporó algunas normas de flexibilidad que las vamos a repasar rápidamente en algunos minutos. En tercer lugar, incorporó un par de normas también de conciliación trabajo y familia. En cuarto lugar, modificó, ¿cierto?, a los trabajadores exceptuados de jornada de trabajo, los famosos trabajadores del artículo 22. Y en quinto lugar, incorporó, ¿cierto?, una gradualidad en su entrada en vigencia y en su aplicación. Entonces, en primer lugar, respecto de la jornada de trabajo, ¿cierto? Esto estoy haciendo un repaso muy rápido, pero creo que es bueno dar el contexto antes de entrar derechamente en la resolución 38. Hoy día nuestro país está en 42 horas de trabajo, ¿cierto? Desde el mes de abril que bajamos a 42 horas como jornada máxima. Y la próxima reducción de jornada va a ser el año 2028, en que vamos a bajar a 40 horas, ¿ya? Y ahí nos vamos a quedar. Creo que es importante también mencionar que esto no es un tema solo de Chile, ¿ah? Hoy día se está discutiendo en varios países de Latinoamérica reducciones de jornada. Colombia acaba de tener este año terminar su reducción de jornada a 42 horas. Colombia va a quedar en 42 horas. México aprobó una ley para bajar de 48 a 40 y van a bajar de 48 a 40 horas en 4 años. Así que ahí tienen un importante desafío. Y hay otros países también de la región, Brasil, ¿cierto?, que están en periodo o con leyes de reducción de jornada. Por lo tanto, creo que eso es importante mencionarlo. En segundo lugar, y esto ya está claro, cómo se reduce la jornada de trabajo, ¿cierto? Primero, el acuerdo entre las partes, es decir, el acuerdo entre el empleador con sus trabajadores, ya sea sindicatos o trabajador individualmente considerado, y en caso de no haber acuerdo, la rebaja la tiene que hacer el empleador de manera unilateral por periodos mínimos de 1 hora, ¿cierto? Cuando la jornada es de 5 días o de 50 minutos y la jornada es de 6 días. Ya esto ya está resuelto, pero creo que es importante recordarlo. Las jornadas excepcionales, y aquí ya empezamos a conectarnos un poquito con la resolución 38. Las jornadas excepcionales, ustedes saben, son jornadas que la ley permite tener ciclos de 42 horas promedio. Es decir, los trabajadores que trabajen en sistemas excepcionales de trabajo, sistemas excepcionales que, como bien saben, son aquellos que requieren autorización por parte de la Dirección del Trabajo. Estos trabajadores van a trabajar en ciclos promedio de 42 horas. Alguno dirá, pero qué injusto, ¿cierto?, que estas personas van a trabajar en ciclos de 42 cuando todo el resto de la fuerza laboral va a trabajar en ciclos de 40, ¿cierto? Y la verdad es que efectivamente estas personas van a trabajar 42 horas promedio, pero el exceso entre 40 y 42 se les van a otorgar como días de feriado anual adicional. Por lo tanto, van a tener en la práctica más días de vacaciones al año. Se calcula que entre 8 y 9 días más de vacaciones al año. Y por lo tanto, es importante mencionar esto de la jornada excepcional que van a mantener ciclos promedio de 42. ¿Y por qué 42? Porque es lo que ya venían trabajando. Al final acá, esto es un poquito de historia legislativa. La autoridad no quiso innovar. La autoridad dijo, mira, hoy día, por ejemplo, el sector minero ya trabaja con ciclos de 42 horas. Ponernos a modificar los ciclos de la minería nos produciría un problema logístico brutal, ¿cierto?, a la industria. Y por tanto dijeron, mantengamos lo que tenemos, pero obviamente para que estos trabajadores no salgan perjudicados, compensémoslos con alguna figura, y esta compensación son estos días adicionales de vacaciones al año. Estos ciclos de 42 horas no solo aplican a las jornadas excepcionales, sino que también ustedes lo saben, a aquellos trabajadores que prestan servicios continuos del artículo 38 número 2, es decir, aquella empresa que por sus labores o servicios exigen continuidad de sus procesos por razones de carácter técnico o por los servicios que satisfacen, por ejemplo, no sé, todas las empresas de suministro, ¿ya? Agua, luz, gas, son empresas que no pueden parar el fin de semana. La empresa de luz, agua y gas no puede decir, ¿sabes que yo trabajo lunes a viernes y si hay un problema el sábado y domingo, bueno, tiene que esperar hasta el lunes siguiente? No, esas empresas también, por la naturaleza de sus servicios y que trabajan a través de procesos continuos, también pueden pactar jornadas promedio de 42 horas semanales, también otorgando este feriado adicional anual. Como normas de flexibilidad que nos da la ley, hay básicamente dos grandes normas de flexibilidad. Una son las jornadas promedio mensuales, ¿cierto? Ustedes saben que la ley permite pactar jornadas mensuales, que el promedio sea de 40 horas al mes,
pero que permita jugar dentro del mes en la semana. Por ejemplo, yo voy a trabajar la primera y la segunda semana 45 horas y la tercera y la cuarta semana del mes 35. Si trabajo 2 semanas 35, 2 semanas 45, el promedio es 40. Y eso se permite, estas son las jornadas mensuales. Las menciono porque se han usado muy poco en Chile. Estas jornadas ya están aprobadas con la ley de 40 horas y la verdad es que hay muy pocas empresas que la han usado con sus trabajadores y creo que más bien no las han usado por desconocimiento que por utilidad, porque creo que pueden ser bastante útiles, especialmente en algunas áreas o en algunas industrias donde se sabe que hay semanas más pesadas que otras y por tanto podría yo compensar en las semanas más duras, de más trabajo, una jornada ordinaria mayor y en las semanas más livianas, una jornada de trabajo menor y eso sin mayor costo para las empresas al no tener que incurrir en horas extraordinarias. Tenemos también la jornada 4x3. Como su nombre lo dice, 4 días de trabajo por 3 días de descanso. Esta jornada 4x3 también está vigente, pero ojo, solo la pueden aplicar hoy día aquellas empresas que ya tengan 40 horas de jornada semanal. Aquellas empresas que están con la gradualidad de la ley, es decir, que van en las 42 horas, no pueden aplicar la jornada 4x3 de manera individual, sino hasta cuando ya tengan 40 horas, ya sea el año 2028, en que van a estar obligadas por ley, o ya sea que pacten con sus trabajadores, con sus sindicatos, una reducción anticipada de la jornada de trabajo a 40 horas. Ahora, si el acuerdo es a través del sindicato, es decir, a nivel colectivo, sí se puede pactar una jornada 4x3, aun cuando la empresa no esté ya en las 40 horas. Por lo tanto, tenemos normas de flexibilidad, la jornada mensual y la jornada 4x3. Y respecto de las normas de conciliación trabajo-familia, son básicamente dos, que son las bandas horarias por una parte y la otra es la posibilidad de compensar horas extras por feriado. Las bandas horarias, en términos muy simples, permite que trabajadores que no estén sujetos a sistemas de turno, ¿cierto?, puedan pactar con su empleador una banda de 2 horas, donde dependiendo del horario de ingreso del trabajador es su horario de salida. El trabajador va a tener libertad para llegar en esa banda horaria a la hora que quiera, pero depende del horario de que llegue, el horario que se va. Si llego a las 8 de la mañana, me retiraré a las 5 de la tarde. Si llego a las 9, será a las 6. Si llego a las 10, será a las 7. ¿Ya? Obviamente esto no aplica a trabajadores con sistema de turno o que requieran cierta presencialidad, cierto de atención a público. Y por otro lado, está la otra medida de conciliación trabajo-familia, que es la posibilidad de compensar horas extras por feriado. Es decir, yo puedo trabajar hora extraordinaria y decirle a mi empleador, y esto tiene que requerir un acuerdo, que en vez de pagarme las horas extraordinarias, me las compense con días adicionales de feriado. Ya pueden ser máximo 5 días adicionales al año por este concepto. En cuarto lugar, todo esto como preámbulo ante entrar en la resolución 38, las modificaciones al artículo 22. Ustedes saben, el artículo 22 son aquellos trabajadores que no están, que no tienen horario, es decir, que están excluidos de jornada de trabajo. Ahí en pantalla pueden ver el criterio 1 de la Dirección del Trabajo y el criterio 2 de la Dirección del Trabajo. El criterio 1 fue el criterio que existió, ¿cierto?, en el gobierno anterior, donde se restringió bastante el uso del artículo 22 y por lo tanto muy pocas empresas podían usar el artículo 22 con sus trabajadores porque había varias presunciones de jornada. Y el segundo criterio, que es el que ven con color azul en la pantalla, es el de la actual autoridad laboral, que flexibilizó, por así decirlo, bastante el uso del artículo 22 y por lo tanto hoy día son más los trabajadores que podrían estar aplicándoseles el artículo 22, que como ustedes saben es no tener un horario fijo y determinado, y por lo tanto tienen cierta libertad en ese sentido, pero por otro lado no generan el derecho a horas extraordinarias. Ya, muy rápido, esto ahí lo pueden ver en pantalla, pero básicamente esto tiene que analizarse caso a caso y la Dirección del Trabajo lo que señala es el que yo, por ejemplo, tenga una geolocalización o esté referenciado tecnológicamente, no es un indicio necesario de fiscalización superior inmediata, por lo tanto de horario. Es decir, yo puedo estar sujeto a ciertos sistemas informáticos o de tecnología, por ejemplo, georreferenciación y otros, y eso no supone necesariamente un indicio de que tengo que tener un horario fijo y determinado. La gradualidad de la ley es la que ven en pantalla, ¿cierto? Hoy ya estamos en las 42 horas por el año 2026 y falta una última rebaja el año 2028 a 40 horas. Dicho eso, vamos entonces a el registro electrónico de asistencia y los principales cambios, ¿cierto?, que nos incorpora la resolución en comento. En primer lugar, reglas generales.
Partamos por lo básico. Primero, es obligación del empleador controlar la asistencia y las horas de trabajo, ¿ya? O sea, todo trabajador que tiene jornada de trabajo, obviamente los trabajadores excluidos de horario por el artículo 22 no es el caso, pero los trabajadores que tienen horario de trabajo, el empleador debe controlar su asistencia y sus horas de trabajo. Segundo, el empleador debe definir un sistema de registro de asistencia. Este sistema puede ser un libro, que es el sistema más antiguo, hoy día ya muy pocos lo usan, ¿cierto? Y se usa poco hoy día precisamente porque permite ser adulterado de manera muy fácil y no hay un control muy fidedigno, o por sistemas de reloj control con tarjeta de registro o un sistema electrónico de registro, ¿cierto? Que es lo que hoy día uno propone como una medida mucho más moderna, mucho más segura, mucho más confiable, ¿cierto? Los sistemas electrónicos de registro. Y tercero, súper importante, solo se puede tener un sistema de registro de asistencia. Yo no puedo mezclar sistemas de registro, no puedo tener libro y un sistema electrónico. Uno de los dos tengo que elegir, ¿ya? Por lo tanto, súper importante eso como regla general. En segundo lugar, esta nueva regulación del registro de asistencia que se incorpora a partir de la ley de 40 horas produce un cambio bien relevante respecto de lo que teníamos antes de la ley de 40 horas. Ya, antes de la ley de 40 horas teníamos un soporte que era en papel, ¿cierto? Y un sistema rígido, como ya lo dijimos. Había un procesamiento manual que requería que, ¿cierto? Y las personas de recursos humanos que están conectadas a esta hora lo sabrán, ¿cierto? Que yo tenía que al final de cada semana ir haciendo la suma total de las horas trabajadas, ¿cierto? Y la firma del trabajador en señal de conformidad. Y los sistemas electrónicos eran más bien la excepción a la regla, ¿cierto? Y tenían obviamente que estar regulados, registrados y autorizados por la Dirección del Trabajo, pero eran más bien la excepción. Hoy día con la ley de 40 horas se equiparan legalmente los sistemas electrónicos a los libros de asistencia y relojes de tarjeta convencionales. Existe una resolución, ¿cierto?, mucho más técnica y uniforme que esta resolución exenta 38 que hoy día nos convoca. Y efectivamente, y lo decía muy bien Emanuel al inicio, cuando hablaba de Quick Pass, decía, tenemos la autorización de la Dirección del Trabajo, porque efectivamente para poder operar válidamente estos sistemas se requiere que la plataforma esté validada y habilitada por la Dirección del Trabajo. La resolución exenta 38, entonces, que es del año 2024, es decir, ya tiene 2 años de su entrada en vigencia. Primero, establece estándares mínimos que debe cumplir el sistema legal para operar en Chile. Segundo, requiere, como ya dijimos, una autorización y aprobación previa por parte de la Dirección del Trabajo, o sea, es decir, un sistema que no está autorizado por la DT no puede operar legalmente en Chile. Y no solo no puede operar legalmente en Chile, sino que para aquellas empresas que utilizan un sistema no validado, tienen el problema que si las fiscalizan, se entiende que no están cumpliendo y por lo tanto les van a aplicar multa. En tercer lugar, respecto a la identidad del marcaje, se establece que tienen que existir métodos fehacientes de marcación. Pueden ser a través de sistemas biométricos u otros alternativos para asegurar que el registro corresponda al trabajador. ¿Cierto? Este es el gran problema de los libros de asistencia históricos, los libros de asistencia manuales. Muchos trabajadores y esto ocurría, firmaban por otro, ¿ya? O a mí se me olvidó firmar hoy día y firmo mañana. O hoy día no fui a trabajar y hoy día nadie revisó el libro y por lo tanto mañana firmo como que asistí, ¿ya? Todas esas cosas y esas enmiendas, obviamente que no correspondían y que eran irregulares, se podían hacer bastante fácil o más o menos fácil con los libros físicos, materiales y hoy día con los registros biométricos esto ya no se puede, ¿ya? ¿Por qué? Porque se tiene que garantizar que el registro biométrico es precisamente de la persona que está presente. También la resolución 38, y esto es súper importante, obliga a las empresas a generar informes periódicos predefinidos de asistencia, horas de trabajo, entre otros. Establece cuáles son las operaciones permitidas. Por ejemplo, tienen que establecer funciones autorizadas para parametrizar turnos, pacto de horas extraordinarias, etcétera. Señala también, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante de la presentación, pero algunas acciones prohibidas. ¿Cuáles son acciones prohibidas? Por ejemplo, alterar los registros unilateralmente, realizar premarcaciones. Yo no puedo hoy día premarcar por mañana, ¿cierto? O consolidar datos falsos. ¿Ya? Todo esto no solo está prohibido, sino que está derechamente sancionado por la resolución 38 con multas importantes. Habla también de la integridad de los datos, ¿cierto? Para resguardar la inalterabilidad, obviamente, de la base de datos de asistencia y permite, y esto es súper importante y esto también es novedoso, que la Dirección del Trabajo pueda hacer una fiscalización remota. Es decir, las empresas tienen la obligación de habilitar un acceso permanente
para que los inspectores del trabajo puedan auditar o revisar los registros que contenga la plataforma y por lo tanto fiscalizar que se estén cumpliendo con lo señalado en la resolución. Respecto entonces del registro número 38, ya lo dijimos, ¿cierto? El ámbito de aplicación, esto aplica para registros electrónicos de asistencia, no siendo vinculante evidentemente para registros distintos. El soporte, cada empleador debe mantener un solo tipo de registro de asistencia, esto lo dijimos al principio. Es decir, o papel o electrónico. No pueden convivir dos sistemas de registro, así como también solo puede haber un proveedor. Si se opta por un servicio electrónico, se debe mantener un solo proveedor de servicio y la excepción es trabajador afecto a un sistema especial, por ejemplo, el transporte. La plataforma tiene que estar autorizada por la Dirección del Trabajo. Si no está autorizada, no es válida y la empresa se expone ante una eventual fiscalización a ser multada y tiene que haber un registro público, es decir, los sistemas autorizados constan en el sitio web de la DT que lo actualiza mensualmente. Entonces, las personas que quieran saber, oiga, mi plataforma está validada o no por la DT, puede ir al registro público de la Dirección del Trabajo, donde se señala qué plataformas están autorizadas y quiénes aún no. Ya lo dijimos, no se requiere autorización especial por parte del empleador, es decir, el empleador que utilice una plataforma autorizada por la DT no requiere una autorización expresa a la DT. Es decir, si yo empresa voy, ¿cierto?, donde QuickPass y QuickPass está autorizado por la DT, me basta eso para poder operar y no necesito yo empresa una autorización específica. Esta plataforma tiene que estar en idioma castellano, ¿cierto? Para que puedan operar tiene que señalarse un correo electrónico del trabajador. El trabajador tiene que tener un correo electrónico registrado, válido, ¿cierto? Para efecto, obviamente, de las credenciales y el acceso a la plataforma, ¿cierto? Y que sea propio, personal e individual del trabajador, del colaborador, ¿cierto? Y el sistema también debe enviar al correo del trabajador un comprobante de cada operación. Entonces, el trabajador también es autofiscalizador de su propia información. O sea, si yo, trabajador, me aparece que alguien ingresó a la empresa o salió de la empresa con mis credenciales, yo tengo que reportarlo, porque claramente alguien está usando mi información para, obviamente, un ingreso o una salida no autorizada, no debida, y por eso que la ley obliga, ¿cierto?, esta resolución, que el trabajador va a recibir en su correo, ¿cierto?, un comprobante de las operaciones de ingreso y salida que se realizan. El acceso a los trabajadores, ya lo dijimos, los sistemas tienen que tener un perfil de usuario para que los trabajadores tengan acceso permanente e irrestricto a todos sus antecedentes por un periodo mínimo de 5 años. Ya yo, trabajador, la plataforma me tiene que garantizar que al menos 5 años hacia atrás yo voy a tener la información. Esto también tiene que hacerse respecto de la empresa en materia de régimen de subcontratación, es decir, tanto en subcontratación como en empresas de servicios transitorios. Estos sistemas deben permitir que los trabajadores, ¿cierto?, ya sea subcontratados o trabajadores transitorios, puedan acceder a esta información. eh, y eso es súper importante para efecto de fiscalización. Y como ya dijimos, la Dirección del Trabajo tiene derecho a conocer este sistema y a poder ingresar de manera permanente, ¿cierto? A través de una comunicación remota, pudiendo retroceder hasta 5 años la información para efecto de fiscalizar que la información es adecuada. ¿Ya? Las empresas que operan o administran esta plataforma deben cargar en la plataforma de la Dirección del Trabajo, dentro de los primeros 5 días de cada mes, la información de sus clientes. Así que ahí también hay una responsabilidad de la empresa operadora de estos registros de asistencia electrónico de cargar información en la página de la ADT de manera periódica y de manera fehaciente, ¿ya? Súper importante, se puede establecer también para aquellos trabajadores que tengan flexibilidad horaria, grupos de trabajo flexible, es decir, el sistema electrónico tiene que permitir ciertas normas de flexibilidad, porque sabemos que hay trabajadores que tienen, por ejemplo, lo vimos hace un ratito, las bandas horarias, ¿cierto? Yo soy un trabajador que tiene banda horaria, el sistema me tiene que permitir que si yo tengo una banda horaria de 8 a 10 de la mañana y marco a las 9, no me figure como un atraso, sino que me figure como un registro dentro de la banda horaria, ¿cierto? En la medida que mi horario de salida se condiga, obviamente, con la banda que yo elegí. ¿Ya? Por lo tanto, estos sistemas tienen que tener cierto grado de flexibilidad, no pueden ser rígidos en términos de la marcación, precisamente para aquellos trabajadores que tienen, por una parte, flexibilidad horaria y por otro lado, para aquellos trabajadores que, por ejemplo, están en teletrabajo. Ustedes saben que las personas que están en teletrabajo también pueden estar sujetas a horario.
Ya un trabajador en teletrabajo puede estar o exceptuado de horario, es decir, artículo 22, o tener un horario fijo y determinado, y en ese caso también estas plataformas de registro de asistencia tienen que ser obviamente competentes y tienen que aplicárseles a estos trabajadores con todas las garantías necesarias para que la marcación sea efectiva. Esto es súper importante. La plataforma, el sistema debe poder contemplar una compensación automática al término de la semana laboral entre el tiempo extra y el tiempo faltante, ya que haya tenido lugar en la semana respectiva. Es decir, si yo en la semana respectiva algunas horas trabajé más, pero resulta que por X motivo un día trabajé menos que lo que correspondía, el sistema tiene que permitirme compensar de manera automática este tiempo extra con el tiempo faltante de manera de no generar un gap. ¿Ya? Y eso tiene que hacerlo la plataforma. Y en consecuencia, para efecto de los descuentos, los sistemas no deben estar programados para efectuar descuentos automáticamente a las remuneraciones sin esperar el término de la semana laboral, a menos que excepcionalmente se trate de jornadas que se deban liquidar y pagar en un lapso de tiempo menor. ¿Ya? Por lo tanto, súper importante esto para efecto de la compensación y para efecto de los posteriores descuentos. El sistema tiene que hacer la compensación automática, pero no puede estar automáticamente eh, determinado el descuento. Ya ahí no sé si se entiende, yo creo que sí, pero es importante hacer esa salvedad entre la compensación y el descuento. El reglamento interno, los reglamentos internos de orden, higiene y seguridad, ustedes lo saben, se han tenido que ir actualizando a lo largo de los años de manera bien, bien importante. Y hoy día también con esta resolución 38 de la Dirección del Trabajo nos obliga también a actualizar nuestro reglamento interno, a mencionar en nuestro reglamento interno cuál es el sistema que se utiliza, si es un sistema de tarjeta de aproximación, dispositivo físico, cuál es el sistema que se utiliza, establecer también en el reglamento interno todas las reglas, procedimientos y normas relativas a la autorización y utilización de estos sistemas. Ningún trabajador podrá ser sancionado por el uso incorrecto del sistema si la conducta no está en el reglamento interno. Esto es súper importante. Si hacemos como empresa una inversión de contratar una plataforma, de sujetarnos a las disposiciones de la resolución 38, es importante que los deberes, derechos y obligaciones de los trabajadores los pongamos en el reglamento interno. Lo que no está en el reglamento interno después va a ser muy difícil de hacer cumplir y de sancionar y amonestar. Por tanto, es importante que el reglamento interno contenga estas menciones relevantes respecto del sistema electrónico que voy a aplicar en mi empresa en conformidad a la resolución 38. También el sistema tiene que permitir crear una cuenta especial de acceso para los trabajadores para efectos de capacitación, ¿cierto? El sistema y la resolución obliga a las empresas a capacitar a los trabajadores acerca del uso. O sea, si yo incorporo un sistema electrónico de asistencia, tengo que previamente capacitar a mis trabajadores acerca de cómo se usa este sistema, ¿ya? No puedo llegar y multarlos por mal uso del sistema si previamente no he hecho una capacitación previa acerca del mismo. Esto es súper relevante también, creo que es importante de tener en consideración. Protección de datos, un temazo. Todos saben que en diciembre de este año 2026 entra en Chile una nueva ley, que es la Ley de Protección de Datos Personales, ¿cierto? Y esta resolución 38 se anticipa en cierta medida a esto, ya habla de la protección de datos. Dice, ojo, las empresas que manejen estos datos de sistemas electrónicos de asistencia van a requerir también ciertas autorizaciones especiales de los trabajadores. Por ejemplo, cuando el sistema de acceso sea la huella digital o el número de teléfono personal, el trabajador debe prestar su consentimiento por escrito en el contrato, ya sea en el contrato o en un anexo. ¿Ya? Se debe dejar constancia del objetivo de la solicitud y este documento tiene que recoger de manera expresa cuál es la autorización del trabajador para, obviamente, transferir esta información en el caso que se transfiera a terceros. ¿Ya? Y el prestador de servicio queda impedido, ¿cierto?, de transferir estos datos a terceros sin el consentimiento de los trabajadores y si no es, obviamente, para el objetivo por el cual esto se ha pactado. Por lo tanto, ojo con esto. La Ley de Protección de Datos Personales que entra en vigencia en diciembre establece multas muy cuantiosas para aquellas empresas que no respetan esta información, esta protección de datos de los trabajadores, los datos sensibles, los datos, ¿cierto?, privados. Así que ojo con eso porque es importante tener estas autorizaciones expresas de los trabajadores, ya sea en un contrato o en un anexo, a la hora de operar este, este tipo de sistema. Los empleadores tienen responsabilidades, evidentemente, ¿cierto? ¿Qué acciones u omisiones pueden ser sancionadas por parte de la Dirección del Trabajo? Bueno, las que están en pantalla.
No las voy a leer todas, ustedes las tienen en pantalla, pero básicamente la básica, no usar un registro de asistencia, ¿cierto? Si yo tengo trabajadores con asistencia y no uso un registro de asistencia, es evidente que me van a multar. Segundo, utilizar un registro que no está autorizado. Por eso es tan importante que el sistema, el registro esté autorizado ante la Dirección del Trabajo. Y ya dijimos que hay un sitio web público donde uno puede validar y chequear que el sistema está validado por la ADT, ¿cierto? No otorgar a la Dirección del Trabajo las facilidades necesarias. Lo dijimos también. La Dirección del Trabajo tiene que tener la posibilidad de acceder, ¿cierto? Vía remota a el sistema, y las empresas tienen que darle las facilidades para que aquello ocurra. Y si yo, empresa, no permito que la DT ingrese, o le pongo traba, le pongo obstáculo, le pongo problema, evidentemente la Dirección del Trabajo también me podría multar. Bueno, ¿cierto? Y ahí hay varias normas más por las cuales se pueden multar: no respetar las normas sobre protección de datos, no capacitar a los trabajadores, no mantener disponible la información hasta 5 años hacia atrás, etcétera, ¿cierto? Un poco el resumen de todo lo que ya hemos conversado, ¿cierto? Hemos ido conversando a lo largo de esta presentación varias obligaciones de las empresas, y están ahí en esa pantalla, y pueden sacarle pantallazo, pueden sacarle fotografía, para que después puedan ir cada uno de sus empresas haciendo un check de cumplo o no cumplo, porque si no cumplo con alguna de estas medidas, puedo ser efectivamente multado. ¿Cuáles son los principales focos de infracción? ¿Cierto? Aquí un zoom un poquito más mayor. Primero, no llevar correctamente el registro de asistencia, ¿ya? Y ya sea porque no está autorizado, porque lo hice de manera incorrecta, porque no entregué comprobante de marcación. Recuerden los comprobantes de marcación. Estos deben mandarse en los correos electrónicos a los trabajadores. Es súper importante que la empresa y la plataforma tenga habilitados estos sistemas de comprobantes de marcación, porque de lo contrario se puede multar, ¿cierto? A asegurar el registro de cada actividad, asegurar que esté disponible de manera permanente la información, el acceso remoto para fiscalizar. Primero, eso respecto al sistema de registro. Segundo, foco de infracción respecto al contenido del registro. El registro tiene que llevar, ¿cierto?, estar completo. O sea, si faltan marcas o de asistencia, o hay enmendaduras o modificaciones que no han sido, o correcciones que no han sido autorizadas, también me pueden multar. Y en tercer lugar, derechamente no controlar asistencia, ¿ya? O sea, yo tengo una empresa con trabajadores con horario y resulta que derechamente no controla asistencia, ¿ya? Ahí evidentemente también incumplo la ley. Algunos tips o consejos para llevar correctamente el registro de asistencia. Primero, respecto de la corrección, configuremos bien las automatizaciones, ¿cierto? Automatizar la eliminación de atraso o salida anticipada, configurando rangos de tolerancia fijados voluntariamente por la empresa, ¿ya? No sé, pues si el horario de ingreso a las 8, yo podré, como empresa, y esto depende de cada empresa, establecer un margen de tolerancia de 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, lo que se establezca, ya, de manera de permitir un grado de tolerancia y no estar después a fin de mes o a fin de semana, ¿cierto? Oye, no, es que fueron 2 minutos, fueron 3 minutos, y tener ahí algún problema con eso, ¿ya? El llenado de omisiones, ojo, el llenado de omisiones tiene que ser al día siguiente, ¿ya? Eso lo vamos a ver en un ratito más, pero eso también hay que tenerlo presente. Tercero, como tercer consejo, tips: ejecutar una compensación automática de horas trabajadas al término de la semana. Eso lo obliga la resolución 38, pero es importante que sepamos que tiene que ser al final de la semana. Y el uso de alerta. Esto es un buen consejo. Cuando haya pasado la hora pactada sin que el trabajador haya registrado la marca, que haya una alerta, un warning, ¿cierto? Que me dé aviso de esta situación para que el trabajador, ¿cierto?, el colaborador, pueda corregirlo. Segundo, grupo de consejos: contemos con un plan de revisión y auditoría de los registros para identificar marcas faltantes o incoherentes. Hay veces que el trabajador se equivoca, marca mal, registra un horario que no corresponde, etcétera. Es importante que la empresa tenga un plan de revisión y auditoría para corregir, para revisar estos registros. Ojo, ya lo dijimos, las correcciones, para completar o corregir las marcas erróneas o faltantes, tiene que haber también una revisión sistemática. ¿Qué pasa con aquellos días que no se marcaron por error? Y esto obviamente dice relación con asegurar la integridad de los datos y mantener un registro completo y exacto sobre el trabajo realizado, ¿cierto? Y la asistencia de los colaboradores. Y tercer lugar, cuando no se cumple hay que amonestar, hay que sancionar. Entonces es importante, para sancionar, primero informar, ¿ya? Los trabajadores previamente deben ser informados cuando se han identificado errores, equivocaciones o falta en el correcto uso de los registros de asistencia, y obviamente en su caso, cuando este uso es inadecuado e irregular, se debe amonestar a los trabajadores que incumplan estas reglas, ¿cierto? Y esta amonestación obviamente tiene que ser de alguna de las que contempla el reglamento interno. Y vuelvo a lo que dije hace un ratito:
Para que alguien pueda ser amonestado, la infracción tiene que estar regulada en el reglamento interno. Es decir, el reglamento interno tiene que señalarme cuál es la obligación y por lo tanto yo incurrí en esa falta. Si no está en el reglamento interno o en la ley, no puedo ser sancionado. Respecto a las modificaciones y correcciones, el objetivo es asegurar que la información del sistema sea fidedigna, refleje la realidad y que no perjudique al trabajador. ¿Ya? Y por lo tanto, es importante que estas modificaciones y correcciones se hagan de buena manera. ¿Cuál es el procedimiento para hacer las modificaciones y correcciones? En primer lugar, detectar el error. Hay que detectar el error o el vacío y se inicia la modificación en la plataforma electrónica. Segundo, el sistema envía un correo automático notificando al trabajador que se está modificando, ¿cierto?, el registro. Tercero, el trabajador tiene un plazo de 48 horas para oponerse o rechazar la acción vía correo. Y en cuarto lugar, si el trabajador nada dice o acepta, se consolida la marca, se entiende que está aceptada y por tanto se consolida la marca. Si el trabajador se opone, la marca vuelve a su estado original. Esto es súper importante porque es el procedimiento que regula la resolución 38 para efectos de correcciones y modificaciones. ¿Qué acciones están prohibidas? Está prohibido que obviamente ninguna modificación o corrección pueda realizarse el mismo día de la jornada. Se debe aguardar obligatoriamente al día siguiente. Esto lo dijimos un ratito atrás, entonces es muy importante no hacerlo el mismo día, sino que si hay algún cambio tiene que ser al día siguiente. También está prohibida la jornada autogenerada, es decir, automatizar el sistema de manera tal, perdón, que me marque el registro de inicio y término de la jornada de manera directa, sin que el trabajador lo haga de manera individual, ¿ya? O sea, automáticamente se genera el inicio y término de la jornada. Eso está también prohibido, lo que se llama la jornada autogenerada. Y en tercer lugar, el respaldo en papel. No se admiten documentos, actas firmados, justificativos en soporte físico, papel para validar o convalidar las marcas en el sistema, si el sistema es un sistema electrónico, ¿cierto?, de asistencia. Eso, a grosso modo, son los principales aspectos de la resolución 38. Yo ahí les dejo a quien le interese mi dato de contacto. Siempre pongo el LinkedIn y el Instagram. Me preguntan por qué dejo el Instagram, porque subo mucha data, muchos reels y mucha información a Instagram respecto a estos temas que le interese, y si no, el contacto regular vía LinkedIn. Quiero agradecer, obviamente, la posibilidad de QuickPath de poder contarles estos temas. Voy a dejar de presentar para que alcancemos a leer un par de preguntas de las que pueden haber llegado, si es que llegaron preguntas. A ver, denme un segundo para ver si llegó. Ahí está. Así que nada, muchas gracias. Ahí, Emanuel, no sé si tú me das el pase con las preguntas o voy directamente, porque veo que hay un par de preguntas en el chat. Sí, hay dos preguntas. Muchas gracias, antes que nada. Creo que cuando la estás viendo, eh, ahí la estás viendo, bueno, y después hay otra, Sí, no sé, te leo la otra a ver si la querés contar primero. El operador puede limitar el marcaje desde cierto horario y que el trabajo no pueda marcar antes de la jornada, por ejemplo. si el empleador Puede eh, limitar el marcaje desde cierto horario y que el trabajador no pueda marcar antes de la jornada, por ejemplo. sí, podría eventualmente el sistema bloquear ciertos marcajes. Se podría el sistema bloquear ciertos marcajes que sean anterior al horario de funcionamiento de la empresa. Eso no veo problema en que se haga. No vi en la resolución 38, habría que hacer un doble check. No vi en la resolución 38 algo que lo impida. Y muchas veces una buena práctica, precisamente porque hay trabajadores que a veces llegan muy temprano por motivos más bien personales, ¿cierto? Oye, que no, que quiero pasar a dejar a mi niño al colegio temprano y por lo tanto llego a cierta hora y empiezo a marcar antes de lo que corresponde. Entonces, en principio, me atrevería a decir que sí, el empleador lo puede hacer. A ver, mira, aquí estoy revisando, dame un segundo. Eh, Mira, el artículo 58, el artículo 58 de la ley, del reglamento, habla que se va a sancionar a aquellos empleadores que, letra K, bloqueen la posibilidad de realizar marcaciones, que bloqueen la posibilidad de realizar marcaciones. Entonces, en estricto rigor está prohibido lo que dice el artículo 58, pero lo que hay que revisar es con la auditoría posterior que señalamos hace un ratito, ¿cierto? El empleador va a tener que ver si esa persona marcó en el horario que correspondía y de lo contrario va a tener que ese tiempo efectivamente ver cómo se compensa, porque si yo tengo un horario fijo y determinado, por ejemplo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde,
a mí como empresa no me sirve que el trabajador llegue a trabajar a las 5 de la mañana, ¿ya? Y por tanto no puedo a priori bloquear el sistema para marcaje, pero sí tengo que revisar después, obviamente, la compensación de ese tiempo que trabajó y que no correspondía. No sé si se entiende la pregunta, la respuesta, perdón. Y clarísimo. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, hay un par de preguntas. Sí, el Obviamente, modelo. Si quieres, me haces tú la pregunta del modelo. Ese que dice. ok, la pregunta del modelo. ¿La empresa puede marcar automáticamente la colación? ¿La empresa puede marcar automáticamente la colación? Sí, sí puede. La empresa podría establecer que el horario de colación quede, el descanso de colación quede automáticamente marcado. Eso sí se puede. Ok, perfecto. Hay una ¿Qué pregunta sucede? ahí, hay una pregunta respecto del modelo de protección de datos europeo. Si es que, pregunta Demian, dice, ¿piensas que vamos a un modelo de protección de datos como el europeo con la nueva ley 21.719? La verdad es que sí. O sea, la ley chilena toma como base, tiene como base el reglamento europeo, ¿ya? O sea, efectivamente, gran parte de la ley chilena se construye sobre la base de la regulación que hoy día los países europeos tienen sobre el tema de la ley de protección de datos. Ahora es importante tener presente que la agencia que se tiene que crear, que es la Agencia de Protección de Datos, aún no se constituye en nuestro país, está atrasada, tenía que constituirse 6 meses antes de la entrada en vigencia de la ley. Ya quedan menos de 6 meses para la entrada en vigencia de la ley y no se ha constituido la agencia, y por lo tanto habría que ver qué directrices va a dar esta agencia cuando se constituya. Va a tener que emitir también algún reglamento, algún dictamen, etcétera. Por lo tanto, vamos a tener que ver eso, ¿ya? Pero sí, lo que ya tenemos, que en la ley efectivamente se construye en gran parte por las directrices que existen hoy día a nivel europeo respecto a este tema. Perfecto. Así que, bueno, ahí quedaron un par de preguntas. Si quieres, después las hacemos llegar para ir respondiendo algunas dudas adicionales. Y nada, pues agradecerles por mi lado la invitación. Espero haber aclarado algunas dudas de esta resolución 38 que todavía está en plena aplicación. Y nada, les dejo ya a ustedes la palabra, equipo de QuickPass, para que puedan también contar un poquito más de algunas cosas bien interesantes. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Gracias por el tiempo. Te agradecemos nuevamente. Y como vos dijiste, bueno, vamos a estar dando respuesta a todas estas preguntas. Ahora nosotros vamos a seguir con Guido. Él es de nuestro equipo de producto. Le vamos a mostrar un poco la plataforma y un poco cómo aplicamos todas las resoluciones de la ADT. Así que, Guido, ya te doy el espacio. Buenos días. ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a arrancar. Como comentó recién Emma, mi nombre es Guido, sí, Guido Muratore, del área de producto. Vamos a estar viendo una presentación justamente de la ley de 40 horas, de lo que contamos dentro de la plataforma de QuickPass. Vamos a ver lo que es control de jornada, horas extras, descansos automáticos, bien como comentó Fernando. eh, Todo queda siempre certificado y trazable. Como había nombrado anteriormente Manuel, QuickPass como plataforma se encuentra autorizada dentro de la Dirección del Trabajo. Ya sabemos de la resolución número 38. ¿Sí? Vamos a visualizar rápidamente cómo se puede marcar dentro de QuickPass. Nosotros tenemos varios métodos de marcaje: huella, por rostro, por QR, por PIN. Obviamente en este caso la empresa elige cuál es el método que los colaboradores pueden marcar. ¿Sí? Eh, También nosotros contamos con lo que es una marcación con geoposicionamiento con nuestra aplicación, ¿sí? QuickPass Mobile, para poder marcar en terreno, teletrabajo, oficina, donde uno lo desee. QuickPass obviamente tiene lo que es una detección automática de límites, como había comentado anteriormente Fernando, ¿sí? Lo que era lo que se generó en el espacio de preguntas, qué pasa si un colaborador ingresa antes. Obviamente eso todos los administradores de la compañía pueden poder visualizar qué cantidad de tiempo extra realizan cada uno. Tenemos obviamente, Fernando lo mencionó en algún momento, lo que es la compensación en feriado, ¿sí? Lo que son cantidad de horas extras y cuánto tengo compensado con respecto al tiempo trabajado de cada uno de los colaboradores.
Obviamente vamos a poder contar lo que son los turnos dentro de QuickPass, vamos a poder gestionarlos de una manera muy rápida. Sabemos que lo que es la colación actualmente no cuenta como tiempo dentro de la jornada, eso también se puede configurar. Vamos a poder diferenciar lo que es, Fernando en un momento había mencionado, como por ejemplo una empresa de electricidad, ¿sí? No es que no pueden trabajar los fines de semana o por la nocturnidad, en QuickPass eso se puede realizar. Vamos a poder diferenciar lo que son los turnos diurnos con los nocturnos automáticamente sin ningún problema. Obviamente, cada uno de los colaboradores va a poder tener acceso a su portal para poder ver el histórico de marcaciones, lo que es el histórico de saldos de vacaciones. Siempre va a poder estar en el momento que el colaborador lo desee. Tenemos una aplicación específica para lo que es portal del colaborador. Pues se puede ingresar también por la web si es necesario. Puede gestionar sus propios permisos, solicitarlos a los administradores, como también las vacaciones. Lo bueno de QuickPass justamente que no solamente es una plataforma de marcaje, sino que también es justamente la parte del colaborador, como comentamos recién, lo que es una solicitud. Eh, Nosotros tenemos lo que es un ecosistema, todo se encuentra dentro de QuickPass, tenemos marcaciones, reportes, vacaciones, horas extras, todo se encuentra conectado. Todo se encuentra siempre en el mismo lugar y justamente única plataforma. Un segundo ahí, voy a presentar unas fotitos más. Un momento. Ahí estamos. Muchas gracias, Guido. Lo que están viendo es unos QR para que ustedes puedan ingresar a la plataforma y ver nuestros beneficios. Les queremos agradecer a todos por el espacio, por el tiempo. Vamos a estar compartiendo esta presentación a a través de mail, a sus casillas, para que la puedan ver y la puedan compartir. Ahí están viendo un QR para que puedan ingresar a los ingresos, nuestra carpeta digital con inteligencia artificial. Esperamos que todos lo puedan probar y lo puedan ver. Es de mucha utilidad. Y más que nada, para no hacerles esperar más tiempo, lo que quería hacer era agradecerle a todos por el espacio. Nos gustó mucho que podamos haber compartido esta charla con Fernando y los esperamos en la plataforma para poder contarles más de QuickPass. Muchísimas gracias y buenos días.